Esta obra no tiene grandes giros, ni hazañas, ni revelaciones, ni reconocimiento. El autor retrata a un hombre que no tuvo ninguna de esas cosas, pero sí algo mucho más difícil de conseguir en la literatura: la historia de una vida común y corriente que resuena mucho más que la de los vencedores. Una obra profundamente conmovedora sobre lo que significa vivir con integridad, aun cuando parece que nadie más está mirando. Stoner, de John Williams. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Este fue el libro que discutimos literalmente hace unas pocas horas en el club de Patreon, en el club de lectura. Muy buena conversación. Me di cuenta discutiendo el libro en voz alta con otras personas que es un libro bastante emotivo. Su belleza de lo común y corriente conecta a un nivel bastante profundo con las personas. Espero poder traerle eso a ustedes en este resumen. El libro tiene una magia, porque el libro fracasó. En el año 1965, el autor John Williams publica este libro, y es un total y rotundo fracaso en Estados Unidos. Digamos que tuvo su ligero éxito con ciertos críticos, pero en verdad no vendió. ¿Por qué fracasó? Bueno, porque es el año 1965, una época altamente política en Estados Unidos. Martin Luther King Jr., Malcolm X están marchando, organizando el movimiento de los derechos civiles. Hay escuelas, segregación racial, Jim Crow. Kennedy, el presidente, por supuesto, asesinado apenas un par de años antes. La Revolución Cubana, a 90 millas de la costa de Miami. La Guerra Fría, la Unión Soviética, la Guerra de Vietnam. También está la Revolución Hippie, la Revolución de los psicodélicos, experimentación sexual. Muy política la sociedad, mucho más que la de hoy en día. Entre el año 71 y 72, poco después de la publicación de esta obra, hubo 2.500 atentados con bombas. Esos son 5 bombas al día. En parte por grupos raciales extremistas. El Ku Klux Klan, muy famosamente y trágicamente, explotaron una iglesia donde asistían personas de raza negra. 4 niñas murieron. Eso, por supuesto, causó respuesta. Un país extremadamente dividido, con una implosión social por múltiples razones. Y eso le dio mucho fuego al ambiente. Un ambiente que esperaba que el individuo se pronunciara políticamente. Quedarse en silencio era pronunciarse en contra de las cosas que había que cambiar para bien. Y viene John Williams y se arriesga y publica este libro, que no es una historia política. En verdad escribe una novela realista. Si recuerda Madame Bovary, ese clásico de la literatura, es una novela realista, con una mujer que tocará temas profundos. Sí va a estar incómoda con los roles de la sociedad y otras discusiones mucho más comunes para nosotros hoy en día, pero es narrado de una manera realista. La vegetariana, por ejemplo, que tiene mensajes similares, no es realista, es mucho más poético, ¿no? Hay una escena famosa de las 2 personas teniendo sexo pintados como flores y árboles. Eso no es algo que sucedería en el común, en el diario de una persona. En Stoner vamos a ver todo marcado en el marco de lo normal, con sus tragedias, con sus éxitos, pero todo en el marco de lo normal, por lo menos para la época de este país, Estados Unidos, principios del siglo XX. ¿Por qué este libro sí es conocido hoy en día? Porque en el 2013, un crítico del periódico, la revista The New Yorker, escribió: esta es la mejor novela estadounidense de la cual nunca has oído hablar. Lo demás fue historia, fue un éxito. Lo que antes fue un defecto de la obra en los 60 se convirtió en su fortaleza. Perduró mucho mejor en el tiempo. Es una obra que se puede procesar sin importar cuándo la leas. Y es una obra que te va a llegar a ti, a mí, a quien sea, porque te habla de lo importante que es el diario, lo cotidiano, lo ordinario de la vida, esa fibra sensible de la humanidad. Y lo importante que es que la literatura no se le olvide que hay que glorificar y embellecer lo callado, lo invisible, lo profundamente humano, por lo que pasamos todos. Y todos podemos ser unos héroes en nuestras propias historias, y eso vale la pena contarlo. La portada, si se dieron cuenta, es de un hombre como encorvado. No es una portada diseñada para este libro. Era una obra de pintura, una obra de arte que ya existía. Se llama Thomas Eakins the Thinker. Y el pintor conocía a este Thomas Eakins, el pensador, se llama la pintura, la obra. Y era un hombre común y corriente. Era su cuñado. Y lo pintó, si se fijan, los que están viendo el episodio en video pueden verlo. Es un hombre parado solo, de pie, con un traje oscuro, fondo neutro, ligeramente encorvado, con una especie de dignidad silenciosa. No tiene mucha belleza, tampoco tiene fealdad.
reduciendo al ser humano a lo banal, a lo promedio, el rostro bastante abstraído, como reflexionando, cansado, resignado. Eso va a ser el personaje Stoner, William Stoner se va a llamar. Eso va a ser la obra. Dignificaremos nuevamente la vida común y con eso empecemos este episodio de Bibliotecano. La obra arranca de una informando lo que va a pasar. Un obituario que dice: William Stoner, profesor de literatura en la Universidad de Missouri, ha fallecido en el año 1956 y ha sido rápidamente olvidado por los colegas y estudiantes. Me recordó mucho ese inicio a El túnel de Ernesto Sábato, episodio 79, en el podcast. El personaje principal es Juan Pablo Castel, y no me acuerdo la frase exacta, pero él arranca diciendo que él asesinó a la mujer que él quería, a María, y es una especie de truco, digamos, artístico, literario, de avisarle al lector: no te preocupes por lo que va a pasar, ya te estoy diciendo lo que va a pasar, preocúpate por cómo va a pasar. En este caso, para centrarnos en el interior, en los pequeños gestos significativos de la vida de este hombre, William Stoner, que nació en una pequeña granja en el estado pobre de Estados Unidos, en Missouri, en el año 1891, finales del siglo XIX. Un hogar tranquilo, pero comprensivo. Siempre trabajó en la granja de su familia, humilde granja, y como hijo único de su padre, simplemente él se esperaba que fuera a hacerse cargo de la granja. Pero su padre decide enviarlo a la universidad. Enviarlo entre comillas, en verdad no tiene dinero para pagar la universidad. Pero se acaba de fundar una escuela de agricultura en la Universidad de Missouri para ayudar a estas personas pobres de los pequeños pueblos campesinos de Estados Unidos. Stoner tendría que pagar su propia matrícula, trabajando en una granja de un primo que vivía cerca de la universidad. Y todo tiene sentido para Stoner y simplemente acepta. Pareciera, nos da la sensación que el rechazar eso nunca fue una opción para él. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Más o menos así es la mentalidad de William Stoner. Como me vaya tocando, ahí voy viendo. Entonces se muda a la granja de su primo, trabaja con cerdos, con el ganado, corta leña, recoge huevos antes y después de la escuela. No le encanta lo que hace, no aborrece lo que hace y ni odia ni disfruta lo que está haciendo, los estudios, el trabajar en la granja. Está bastante neutral durante toda esta experiencia. Pero todo cambió en su segundo año de la universidad. Tiene que tomar una clase obligatoria de inglés con el profesor Arthur Sloan. Y ahí Stoner queda pues enamorado. No entiende exactamente los pequeños detalles de la literatura todavía, las estructuras no las comprende, hay palabras que no reconoce, pero no puede evitar sentirse totalmente conmovido por la literatura. Y él toma la decisión que muchas personas han tomado en su vida: voy a cambiar de carrera, voy a dejar la agricultura y mi vida de la granja atrás, quiero estudiar literatura. Toma la decisión, y es una de las pocas veces en la obra que veremos a él como que tomando riendas de su propia vida. En su último semestre, habla con ese mismo profesor, el profesor Sloan, y el profesor se había dado cuenta: vos como que no encajáis con el resto de la sociedad, te voy a ofrecer un lugar donde sí vas a poder hacerlo, la universidad. Continúa, eres buen estudiante, te gusta esto, continúa tus estudios, haz un posgrado, posiblemente haz un doctorado más adelante, no vuelvas a tu vida rural, quédate en la universidad. Y eso es lo que va a hacer Stoner. Él decide tomar una maestría en literatura en inglés. Y al mismo tiempo que todo esto está sucediendo, el archiduque Francisco Fernando es asesinado en Sarajevo. Inicia la Primera Guerra Mundial. Y uno siente en este punto que, bueno, primer evento político, ¿no?, de la historia. Quizás Stoner va a formar parte de la misma. En el campus universitario hay discusiones, ¿no? Estos varones, hombres jóvenes que quieren ir a la guerra y demostrar ya sea su masculinidad o su patriotismo. Hay mucha propaganda gubernamental. Estados Unidos no se ha involucrado en la guerra todavía, pero veremos cómo eso va a llegar poco a poco. Y ahí viene una de las frases más emblemáticas del libro, que dice que Stoner no ve el futuro como un fin, sino que lo ve como un medio. No lo veía como el instrumento del cambio, sino como su objeto. Y ahí hago mi primera pausa en este resumen, que es una excelente frase, ¿no? Porque usualmente nosotros vemos el futuro como ese fin. Y los medios, bueno, son herramientas, procesos que hay que utilizar para poder llegar al fin, al futuro. Para Stoner eso no es así. El futuro me va a moldear a mí. Yo no soy tan egocéntrico como el resto de las personas a mi alrededor que necesitan transformar el futuro. Para él el futuro era simplemente un medio a través del cual yo voy a experimentar cambios. Él es una persona que en verdad acepta la vida como se le presente, sin tener que imponer su propia voluntad sobre ella.
que te muestra un poco cómo es que el libro golpeó tanto en el año 1965. Habrá sido muy difícil para editoriales y ese mundo mucho más comercial promocionar este libro. En épocas tan políticas y de activismo político, viene alguien a decir, bueno, porque el futuro que va a venir ahorita no hay que transformarlo, hay que simplemente vivirlo. Es blasfemia. Y un detalle más que quiero dar para que tengan el contexto de quién es Stoner, de dónde viene. Cuando digo campesino pobre, esas universidades, yo estudié en una como esa. Mi universidad donde yo estudié se llama Texas A&M, A&M. La A es la agricultura, porque en este periodo de la historia es que empezó la migración de los pueblos de Estados Unidos hacia las ciudades, y los pueblos se quedan atrás en cuanto a nivel de educación, recursos. Los gobiernos empezaron a fundar universidades como esas, públicas, que al final uno tiene que pagar de todas maneras, pero públicas, para la gente en los pueblos. Y muchas de las mejores carreras en esas universidades eran pues ganadería, veterinaria, cosas relacionadas a la agricultura. Eso al principio, por supuesto. Hoy en día ya es otro tipo de universidad. El punto es que yo recuerdo ir a clases y era como un choque cultural totalmente diferente a lo que yo había visto en la universidad en Maracaibo. Aquí habían pues vaqueros en las clases, gente con sombrero, las botas, masticando tabaco. Una cultura muy campesina que se ha mantenido muy fuerte en estas universidades por todo este tiempo. Y para los fanáticos de la historia, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se le llamaba mientras sucedía, empieza porque un joven nacionalista de apenas 19 años, serbio-bosnio, asesinó, como dije, al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, Sofía. Y era con intenciones de organizar movimientos de independencia de los estados eslavos dentro del imperio austrohúngaro. Con ese fervor nacionalista de la época, pues arrancó la Primera Guerra Mundial, porque todo esto fue un suceso en cadenas. En cuestión de semanas se le llamó la crisis de julio. Toda Europa entra en crisis, porque Austria y Hungría, como imperio, busca el respaldo de Alemania, que se lo entregan y le declaran guerra a Serbia. Rusia entonces, para protegerse ellos mismos de Alemania, movilizan tropas y protegen a Serbia. Alemania le declara la guerra a Rusia, luego se la declara a Francia. Alemania invade Bélgica para tener acceso a Francia. El Reino Unido se involucra, le declara la guerra a Alemania. En cuestión de semanas, toda Europa está envuelta en un conflicto a gran escala. Y la gente en Estados Unidos se pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que involucrarnos en esta potencia. Y los estudiantes, todos estos jóvenes, en el sentimiento de patriotismo, de cambiar el mundo, de formar parte de la flecha de la historia, están pensando en ir a la guerra. Pero Stoner no le presta mucha atención a eso. Simplemente se queda leyendo los cuentos de Canterbury, porque él se va a especializar en literatura medieval. Los que recuerdan el episodio 138, Columna de Fuego de Ken Follett, el asesinato, el martirio de Thomas Becket, el santo Thomas Becket en la Iglesia Católica. Él fue asesinado en esta catedral de Canterbury. Y estos cuentos que está leyendo para especializarse Stoner son cuentos que fueron cantados desde Londres por los peregrinos en el camino a Canterbury para rezarle al cuerpo de Thomas Becket. Entonces él está amarrado, perdido en su propio mundo. Y ahí dice el autor una frase que me gustó muchísimo. Creo que bastante de ustedes se van a identificar con esto, por lo menos yo lo hice. Dice el autor que Stoner, al haber llegado tarde a sus estudios, sentía la urgencia de estudiar. A veces, inmerso en sus libros, se percataba de todo lo que no sabía, de todo lo que no había leído, y la serenidad que tanto anhelaba se le desmoronaba al darse cuenta del poco tiempo que tenía en la vida para leer tanto. No sé si a ustedes les pasa eso, pero yo a cada rato tengo eso en la mente. Que si hubiese empezado bibliotequeando antes, que si hubiese leído más en mi adolescencia, que si hubiese leído más en mis 20, anteayer, ayer, siempre y necesariamente estoy pensando en eso porque hay tantas maravillas en los libros que te da como una especie de ansiedad literaria el no saber que pudiste haber descubierto una joya, que hay algo magnífico que te puede cambiar tu perspectiva, tus emociones, que te puede hacer sentir tanto y que simplemente por falta de tiempo no lo puedas tocar, no lo puedas sentir. Es como una especie de golpe o de preocupación que una vez descarga. Stoner, en su caso, pasó sus primeros quizás 20 años de su vida para él en ignorancia, en la granja. Y los libros le abrieron el mundo, pero desde su punto de vista se lo abrieron tarde. Ahora, este es el consejo que yo no siempre tomo, pero que me gusta dar en cuanto a esto, que es que si lees un libro a la semana, por 50 años de tu vida, son 52 semanas al año, 50 años en tu vida, esos son 2.600 libros que vas a leer en tu vida, eso es bastante. En la Biblioteca Pública de Nueva York hay 50 millones de libros.
Entonces, lo que sea que tengas que leer, siempre va a faltar. Es algo, de hecho, que me parece buen consejo para mantenerse humilde en cuanto a intelecto o conocimiento. La realidad es que no sabemos nada. La realidad es que la persona más deficiente intelectualmente está más cerca de Albert Einstein que Albert Einstein está de saber todo. La realidad es que la persona más inteligente del mundo no sabe 99.99% de las cosas. Por lo mismo, hay que disfrutar de la lectura y ser hasta cierto punto selectivo. Explorar, pero ser selectivo. Si hay un libro que no te gusta, bueno, no te gusta, pasa al siguiente. Así que eso es lo que está pasando en la obra. Stoner con esas ideas en la cabeza, con esas frustraciones y nuevos amores literarios, y el mundo entrando en la Primera Guerra Mundial. Poco a poco pasan los años y Stoner se vuelve mucho más social, ya tiene amigos, otros estudiantes de posgrado de literatura, se llaman Dave Masters y Gordon Finch. Masters y Finch son hombres también muy inteligentes y muy particulares, interesantes ambos a su propio estilo. Masters específicamente, que fue mi personaje favorito en la obra, es un hombre que no le da en lo absoluto pena dar su opinión, así nadie se la haya preguntado, bastante vocal y como típicos estudiantes universitarios salen de sus clases, se van al bar local, al pub en el campus universitario y empiezan a pues, tener sus conversaciones filosóficas, literarias. Y tomándose unas cervezas, empieza Dave Masters a explicarle a Finch y a Stoner por qué es que el concepto de la universidad existe. Cito sus palabras: esto es como una biblioteca o un burdel, donde los hombres acuden por voluntad propia, eligen lo que los complementan. Todos trabajamos juntos como abejitas en una colmena común, en búsqueda de lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo que está a la vuelta de la esquina, en el pasillo de al lado, en el siguiente libro, el que aún no hemos leído, pero que algún día encontraremos. Y cuando lo hacemos, bueno, cuando lo hacemos, insinuando que hay una magia, ¿no? Cuando sí conseguimos esa verdad, esa belleza, eso que te cambia la vida en las páginas de un libro. Pero después Masters mira a Finch, al amigo, y le dice: Finch, gente como tú que cursa la universidad, a pesar de que son capaces de ser unos hijos de puta, no son tan despiadados como para hacerlo con tanta constancia. No eres el hombre precisamente más honesto que he conocido, pero tampoco eres heroicamente deshonesto. Eres capaz de trabajar, pero eres lo suficientemente perezoso como para no trabajar tan duro como el mundo allá afuera te lo pide. En el mundo allá afuera siempre estarías al borde del éxito y tu fracaso te destruiría. Finch, por supuesto, se siente como atacado. Stoner también un poco como golpeado con estas palabras. Y ambos le preguntan a Masters: bueno, pero si nosotros estamos en la universidad por esas razones, ¿qué hacéis vos aquí? Y Masters dice: no, es que yo soy peor. Yo soy demasiado inteligente para el mundo y no paro de decirlo. Es una enfermedad que no tiene cura. Por eso necesito estar aquí, encerrado en la universidad, donde puedo ser irresponsablemente seguro. Y allí en esa pequeña mesa redonda, en un pequeño bar de un campus universitario en el medio de la nada en Estados Unidos, Dave Masters se inclina como si fuera a decirle un secreto a sus dos amigos, un secreto que quizás poca gente en la vida ha escuchado. Y él dice: es para nosotros que la universidad existe, para los desposeídos del mundo, no es para los estudiantes, no es para la búsqueda desinteresada del conocimiento, no por ninguna de esas razones que se escuchan. Eso es una fachada protectora. Esto es como la iglesia en la Edad Media, a la que le sabía a nada los laicos o incluso el propio Dios. Todos tenemos nuestras propias pretensiones para sobrevivir y sobreviviremos porque tenemos que hacerlo. Entonces, corta pausa ahí para analizar lo que pasó en esa conversación entre los tres amigos. Masters está argumentándole a Stoner y a Finch que la universidad es un espacio para los, como dijo, el desposeído, a los que no encajan en el mundo de afuera, a los que necesitan encerrarse y decir: yo lo que quiero es aprender de este arte, aprender de esta área y perderme en ese mar académico intelectual porque en verdad me ahogaría allá afuera. Gente como ellos tres crearon el concepto de la universidad, no por ayudar a los demás, sino para ayudarse a ellos mismos, para tener un espacio donde ellos se sintieran llenos, completos, de aprender lo que quieran aprender y enseñárselos a los que están dispuestos de mantener este negocio, a los que están dispuestos de querer escucharlos a ellos, explicarlos. Desde que nacen son unos desposeídos y la universidad es esa chispa que los mantiene vivos. Y para Stoner eso fue una especie de revelación, porque ahora él entiende por qué es que él tuvo que dejar esa vida en la granja atrás, ¿no? ¿Cuál fue ese cambio? Un hombre tan pasivo, tan sumiso, cómo él llega a esta decisión tan radical de dejar todo lo que él conoce
y rechazar ese estilo de vida, se da cuenta que con la filosofía de Masters ahora todo encaja, todo tiene sentido. Él era un pez fuera del agua, al fin tocó el mar. Y con eso llega el 6 de abril de 1917. Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Miles de jóvenes en el país se alistan para luchar en la Primera Guerra Mundial. El sentimiento anti-alemán se extiende por todo el país. Finch y Masters se unen al ejército. Ambos quieren servir a la guerra por razones distintas. Masters admite que no le interesa mucho quién gana, quién pierde, los países involucrados en la guerra, pero siempre ha querido ver el mundo y viajar a Europa es una oportunidad única. Totalmente diferente para Finch, él sí está con este fervor nacionalista, patriótico, fiel creyente, motivado por los ideales de su país, liberalismo, idealismo, y quiere luchar por eso en tierras extranjeras. Solamente a uno de estos tres amigos no le importa la guerra, por supuesto, William Stoner. Todos a su alrededor, jóvenes, varones, quieren sacrificar sus vidas, cuando él simplemente lo que quiere es quedarse, leer y aprender. Pero busca consejo con su antiguo profesor de inglés, Archer Sloane. Y él está muy desanimado, este profesor, porque el campus empieza a sentirse vacío, ya varios hombres han ido a la guerra, y él siempre había pensado que los académicos de la literatura nunca debían de participar en la guerra. El propósito de este arte es respetar, comprender y elevar a la humanidad, no lo opuesto. Pequeño paréntesis ahí, yo siempre he dicho que no es casualidad. Alfred Nobel, muchos se saben la historia, él inventa la dinamita por intenciones de construcción, de mejorar el mundo, termina siendo la dinamita utilizada para pues fines terroristas, militares, guerras masivas. Él se siente culpable, se hizo multimillonario con el invento de la dinamita y crea este fondo monetario que va a dar un premio anual, llamado ahora el premio Nobel. No es casualidad, nunca ha sido casualidad para mí, que las 5 disciplinas originales del premio Nobel, porque más adelante le agregaron la economía, fueron física, medicina, química, la paz y literatura. No hay un premio Nobel de escultura, de pintura, de audiovisual, de cine, de música, sino literatura. Es el arte principal que puede, en verdad, elevar al ser humano a ese nivel. Cierro paréntesis, volvemos a la obra. Entonces, Stoner pasa unos días reflexionando profundamente, ¿qué hago? ¿Voy a la guerra? ¿No voy a la guerra? Y finalmente decide no ir a la guerra, se rehúsa. Y se lo avisa a sus compañeros. Dave Masters se echa a reír y le dice, yo sabía que no ibas a ir, pero al mismo tiempo me di cuenta que te veo como delgado, nervioso, estás condenado, la palabra que utiliza Masters, por la presión social que él va a sufrir. Es visto como un acto de cobardía. Ser un hombre en tus 20 años, soltero, no estás casado, no tienes hijos, tienes que ir a pelear. Por supuesto no es obligación legal, pero sí se sentía socialmente. Finch sí se lo dice, se molesta con Stoner y le dice vas a vivir para arrepentirte de esto. Y Stoner le responde, puede ser. Y esa es toda la decisión. No hay un gran monólogo interno, no hay una gran razón filosófica, no hay un pensamiento político. Simplemente el autor te deja ahí esa decisión de Stoner. ¿Por qué la tomó? Te deja a ti como lector interpretarla. Lo que sí sabemos es que pocos días después se van los muchachos a la guerra y semanas después llega la carta a la Universidad de Missouri. Dave Masters ha muerto en combate en Francia. Un golpe durísimo en la obra. No me lo esperaba. Era el personaje que parecía un Lord Henry, como el retrato de Dorian Gray, pero ético, en el sentido que iba a traer estos pensamientos poco ortodoxos con buen léxico para darle un toque filosófico a la obra, pero Masters desaparece. Y creo que eso te responde hasta cierto punto por qué no fue. Puedes interpretarlo como un cobarde, también puedes interpretarlo como simplemente una persona que se dio cuenta, así yo no le aporto al mundo. Hay distintas maneras de aportarle al mundo. Yo no sirvo en una granja, o ya me doy cuenta por lo menos que ya no sirvo en una granja. No sirvo en el mundo de allá afuera, como dijo Masters, simplemente funciona aquí. Ya sabemos, como dijo el obituario al principio, seré olvidado por amigos, familiares, estudiantes. Pero ese es mi heroísmo. Esa es mi manera de ser un héroe. Cada quien tiene la suya. Importante contexto, el autor fue a la guerra. John Williams, autor de esta obra, él peleó en la Segunda Guerra Mundial, fue parte de la aviación y tuvo un accidente horrible. Bueno, accidente entre comillas, su avión fue tumbado, habían 7 personas en el avión, incluyéndolo, 5 murieron. Solamente él y alguien más sobrevivieron. Él quedó en un árbol colgando con las costillas rotas, en verdad un milagro que esté vivo. Y el hecho de que alguien sí peleó en la guerra, haya puesto el personaje, al héroe de esta historia, como alguien que rechaza ir a la guerra,
Creo que es una manera de decir, entiendo por qué alguien no quisiera ir. No lo que yo viví, lo que presencié y lo aleatorio de la vida, ¿no? Quizás de esos 5 que murieron habían personas con hijos, con familia, pero por suerte o mala suerte, ciertas personas sobreviven y otras no, sin ningún tipo de lógica, es simplemente una masacre. Y la muerte de Dave Masters creo que el autor la elige por esa razón. Tendría sentido que murieran ambos o que muriera Finch, que era el patriótico, el que quiere ir a pelear y ese es el que se lleva el golpe, pero eso sería pues muy obvio, muy lógico. Y en cuanto a la presión social de ir a la guerra, eso siempre ha sido así. Yo en el club de lectura hice la pregunta por lo mismo a una de las mujeres del club, bueno, al resto del grupo también, si sintieron que este libro era masculino. No sé si sexista, dejé la pregunta abierta, pero masculino. Porque los personajes son hombres. Ahorita van a empezar a llegar mujeres a la historia, pero van a ser mucho más secundarias. Una de las pocas mujeres que hemos visto en este punto es la mamá de Stoner, extremadamente también sumisa, callada, diciendo que sí a lo que sea que el padre diga. En parte por la época, realista, la novela, como dijimos, y mucho más en una familia de una granja pequeña, en un estado pobre, en los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX. Pero además este elemento de la guerra, ¿no? Y los hombres que van a pelear en la guerra, y una especie hasta de queja de la presión que tienen los hombres en la guerra, de ir a la guerra. Y ya llegaremos al otro lado de la moneda de eso, pero lo vimos recientemente en Ucrania, ¿no? Cuando empezó la invasión rusa en febrero del 2022, hubo una ley marcial que obligó que todos los hombres entre 18 y 60 años se tenían que quedar en el país para, por supuesto, formar parte de la defensa, para ofrecer servicio militar. Y yo siempre me he preguntado cuál será el impacto de eso desde el punto de vista social, antropológico, histórico. Yo recuerdo leer un libro sobre la historia del Islam que mostraba que en distintas partes y poblaciones donde se practicaba más la poligamia, la población masculina era mucho más inferior que la femenina, en parte por conflictos, por guerras. Estaba buscando cifras, no conseguí, y ese libro no lo tengo en físico y lo perdí, porque yo adquiero libros en las bibliotecas públicas aquí en Estados Unidos y te lo mandan a la Kindle. Esa parte no la subrayé, pero me puse a investigar y conseguí que en Paraguay, y los que me escuchan de Paraguay, les debo, ojalá próximamente yo el Supremo de Augusto Roabasto, pero en Paraguay estuvo la guerra de la Triple Alianza y se estima que el 70% de la población masculina murió durante ese conflicto. En la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, de los 9 millones de soldados que murieron, 8 millones eran hombres, que termina siendo un 65% de la población en general que murió que fueron hombres. Y no sé, a veces me dio la sensación de que el autor estaba como quejándose de ese aspecto de la guerra, que por competencia de quién es más masculino, o por expectativa social, por precondicionamiento social, que el hombre es el que históricamente va y defiende al país o a la tribu, lo que sea, terminamos con estas tragedias. Del otro lado de la moneda, por supuesto, para las mujeres, ya que estábamos hablando de la Unión Soviética, creo que uno de los casos más famosos y bien reportados en la historia, después de que los soviéticos, el Ejército Rojo, toma control de Berlín, Hitler muere, conquistan Alemania, pues pasó lo que siempre pasó a través de la historia. Los hombres son asesinados, las mujeres también, muchas son asesinadas, y otras se mantienen vivas para ser violadas por los soldados. Y en el caso del final de la Segunda Guerra Mundial, hay diarios de las mujeres alemanas reportando lo que pasó. Les leo aquí una cita. Yo le gritaba al teniente, tú puedes acostarte conmigo, haz lo que quieras conmigo, pero solamente tú. Pero me clavaron aquí, toda la noche. Eran viejos, no eran menos de 20 hombres. Y pude haber dicho cosas más fuertes que leí en estos diarios, pero decidí no hacerlo. Hubo mujeres que prefirieron matar a sus hijas y a ellas mismas para evitar el destino de las cosas horribles que estaban haciendo estos soldados. Es difícil saber exactamente la frecuencia o la intensidad de todos estos eventos, se borra y se pierde en la historia, pero los reportes que fueron presentados a Stalin en la Unión Soviética fueron encontrados y ahí muestra que en Berlín, en esa Berlín de 1945, en posesión de la Unión Soviética, entre ese periodo, entre ese año y el siguiente año, 1946, hubo 995 peticiones de aborto. Casi 1000 peticiones de aborto. No me quiero imaginar la cantidad de violaciones que hubo. La guerra no nos perdona a nadie. Nadie sale ileso. Y pienso que Stoner sabía eso y prefirió pagar la cuenta de esa manera. Porque la sociedad me va a ver como un cobarde que lo hagan. Y ese va a ser mi costo. Pero no quiero formar parte de ese monstruo, ¿no? De ese ecosistema. Así lo interpreté yo, por lo menos. De hecho, su decisión me recordó una frase que acabo de leer en un libro de G.K. Chesterton que dice: sí, soy lo suficientemente cobarde para huirle a la violencia, pero no soy lo suficientemente cobarde
para admirarla. Volviendo a la obra, Stoner completa su posgrado, va ahora a terminar su doctorado y ahora va a ser contratado en la Universidad de Missouri como profesor en literatura. Aplicó a otras universidades, pero ninguno lo aceptó, se quedó en la misma universidad de siempre. Humildemente acepta esa oportunidad. La guerra termina, Gordon Finch vuelve y como muchos otros hombres, son aplaudidos, respetados, celebrados, van con su uniforme militar a la universidad y Finch va a llegar con un hambre de éxito, ¿no? Él va a subir rápidamente a la escalera universitaria, eventualmente en la historia se va a convertir en el decano de la Escuela de Artes y Ciencias, va a ser el jefe de todo el mundo, incluyendo a Stoner. Se organiza una fiesta en honor a Finch y otro de los héroes de la guerra, y ahí Stoner conoce a una hermosa joven que le va a cambiar la vida, llamada Edith, y todos ustedes la van a odiar. Ya verán por qué, pero ella es muy parecida a Stoner, en verdad no tiene muchas expectativas del mundo, nunca se ve a ella como una mujer fuera de su rol, y conoce a Stoner y todo tiene sentido. Ok, nos gustamos, estamos jóvenes, mi familia es de dinero, en el caso de Edith, supongo que nos vamos a casar. Y así fue, se casan apenas 2 semanas después de estar saliendo, llega la noche de bodas, pequeño problema, ambos son vírgenes y es extremadamente incómodo al punto que fracasan, no pueden tener sexo esa noche y a partir de ahí eso fue como una especie de presagio de que esta relación no iba a funcionar. En parte la luna de miel fue difícil por su crianza, la crianza de Edith, muy victoriana, muy correcta, entre comillas, y el sexo era un tabú. Las cosas quedan como incómodas, se mudan cerca de la universidad en un apartamento bastante pequeño. Ella se distancia totalmente de Stoner, no le interesa mucho la relación, simplemente quiere ser una especie de ama de casa, amueblar el apartamento, decorar. No pasa tiempo con él, no se encarga de estar libre cuando él tiene tiempo libre fuera de la universidad. Un mes después del matrimonio, ya Stoner sabe que esto fue un fracaso, pero un fracaso al cual él se resigna. No busca cambiarlo. Nuevamente, el destino que se encargue de él, no al revés. Y a pesar de que Edith nos va a caer mal, no tanto por esto, sino por otras cosas que van a pasar más adelante, hay que tener un poco de compasión por ella. Ella nunca tuvo ese momento con Dave Masters, por decirlo así. No, ella nunca escuchó a alguien que le prendiera la chispa y le explicara, esta es la razón por la cual tú encajas en esto o por la cual tú no encajas en esto. Ella nunca tuvo ese momento de salirse de la granja. En su caso, la granja sería su rol como mujer en esta sociedad. Sinceramente no amaba a Stoner y ella ni siquiera consideró otra opción. Era todo tan obvio, era todo lo que yo tengo que hacer, que ella simplemente siguió ese camino. Pasan los años, ya 3 años después, estamos en el año 1923, Stoner tiene 32 y ella le dice que quiere tener un hijo. Y eso para Stoner es buena noticia. Quizás el sexo, así sea obligado o por razones de procreación exclusivamente, reviva una especie de chispa. No fue así. Edith sí quedó embarazada y nace Grace, la hija de Stoner. Edith no pasa tiempo con su hija, la ignora. Nos da esa sensación otra vez de que ella tomó esa decisión porque era lo lógico. Para Stoner fue lo opuesto. Él apenas vio a su hija por primera vez, se enamoró de ella y ese amor que él necesitó dar porque en verdad quiso amar a Edith, simplemente las cosas no funcionaron. Él dice, bueno, ese amor se lo voy a dar a mi hija, así la tenga que criar sola y así va a ser por muchos años. Nuevamente, quiero que entiendan lo importante que es esa decisión. Stoner es un héroe común. No fue a la guerra, pero tampoco dejó una hija sin padre. Y ahí está ahí presente, a pesar de tener un mal matrimonio, va a hacer todo lo posible para dar una buena vida a su hija. Son cosas comunes y corrientes, parte de la humanidad de todos nosotros, que usualmente no es tan celebrado como debería. Esas pequeñas decisiones en el gran esquema de las cosas, pero inmensas decisiones en la vida de cada uno de nosotros, merecen ser celebradas, así sean olvidadas por el resto del mundo. Pasa un año, Grace va creciendo y el profesor Archer Sloan, ese primer profesor de inglés de Stoner, falleció por causas naturales, ya por la edad. Y Gordon Finch, que era el encargado del departamento, tiene que elegir a un nuevo director del programa y va a ser un hombre de la Universidad de Harvard llamado Lomax, que desde el día uno va a tener una enemistad con Stoner, en parte porque más o menos le gustaba la esposa de Stoner, pero en otra parte, siento yo por un poco de quizás representación de lo aleatorio de la vida, por ningún tipo de razón lógica, o por clasismo, ¿no? La Universidad de Harvard va a ser una universidad bastante elitista y este Lomax va a llegar a Missouri y no va a dejar que alguien campesino, un profesor
con una vida poco extraordinaria como Stoner le esté batallando su puesto o esté a su mismo nivel. Necesitaba como sentir que Stoner era inferior. Y del punto de vista de Gordon Finch y Stoner, esa amistad que, si recuerdan, antes de que Finch se fuera a la guerra, ellos se dicen sus palabras, o mejor dicho, Finch le dice palabras fuertes a Stoner. A pesar de eso, ellos se mantienen en contacto, con una conexión, no tan fuerte como lo era antes, pero por supuesto tienen esa unión de que ambos saben el secreto que le dio Dave Masters a los dos. Mientras tanto, desde el punto de vista profesional, Stoner publica su primer libro, recibe buenas críticas, pero no tuvo ningún tipo de éxito financiero, como irónicamente iba a suceder con este libro, Stoner de John Williams, que como suele pasar, muchas veces uno recibe flores solamente en el funeral. John Williams muere sin saber el éxito de este libro. Siguen pasando los años y resumiendo rápidamente, los padres de Stoner van a fallecer, él va a vender la granja y es como una especie de cierre de esa etapa oficialmente. Pero en eso llega la Gran Depresión de 1929. Miles de millones de dólares desaparecen. El padre de Edith se suicida. Él perdió toda su fortuna. Y ahí Edith va a pasar muchos meses en la casa de sus padres, dejando a su hija totalmente atrás, sola con su padre. Y Stoner aprovecha eso. Es el mejor momento, quizás el más feliz en su vida. Él pudo enseñarle a ella, a su hija, sobre el cariño, sobre sus valores, la literatura, el leer. Vemos un Stoner bastante realizado como persona. No porque esté cambiando el mundo, pero porque tiene una relación con su hija. Esa pequeña victoria vale un mundo. Eventualmente cuando la esposa vuelve, ella ve esa unión entre padre e hija y aquí es cuando ella nos empieza a caer bastante mal en la obra, como suele suceder tristemente en muchas parejas que buscan que la otra pareja sufra las consecuencias haciendo que los hijos paguen los platos rotos. Ella se va a asegurar que su hija no pueda pasar tiempo con su padre. La inscribe en cursos que en verdad a la hija no le interesa. La obliga a socializar con otros niños, a tomar clases de piano, a jugar con muñecas. Grace no quería jugar con muñecas. Vemos como una herencia de vivir acorde a tu rol, el no poderte salir, quebrar ese molde, en esa frustración lo que hace que se lo pasas a la siguiente generación. Entre las otras cosas que hace Edith es que empieza a modificar la casa, coloca unos muebles totalmente innecesarios en la oficina de Stoner. Stoner como que ya no puede trabajar ahí, no tiene espacio para sus libros, no tiene espacio para que Grace y él pasen tiempo juntos, entonces tiene que mudarse a otra parte de la casa, pero no tiene un espacio privado, tiene que trabajar mucho más tiempo desde su oficina en la universidad, mucho menos tiempo puede pasar con su hija. Esa relación con su hija más nunca va a ser la misma. Edith empieza a echar rumores en el vecindario de que su esposo siempre está en la universidad, le importa mucho el trabajo, no quiere pasar tiempo con su hija. Por supuesto, todo es falso. Se crea esa imagen de Stoner en la cuadra y más nunca recuperará la bella relación que tuvo con su hija. Del lado de la universidad le va a llegar a Stoner un nuevo estudiante llamado Walker. Pero Walker se inscribió tarde y tuvo que pedirle un permiso especial para poder cursar la clase de Stoner. Y ese permiso especial venía también con un poco de política. Este Walker venía recomendado, protegido por Lomax, este profesor, nuevo director que había contratado Finch desde la Universidad de Harvard. Pero este Walker, Stoner se da cuenta, es malísimo estudiante. Hacía preguntas irrelevantes en la clase. Cada vez que él hablaba era una especie de chiste para el resto de los estudiantes. No sentía que estaba al nivel de un programa de posgrado. No sentía que este era su espacio. Y se lo dice Stoner a este Walker. A Walker como que le pegó ese comentario y lo reporta en la universidad y eso le llega a Gordon Finch. Y Gordon Finch, que como conoce por respeto a la amistad que él ya tiene con Stoner, llama a Stoner a su oficina y le dice, mira, la realidad es que tú como profesor titular no te podemos votar, Lomax está en la misma situación, claramente esto es por problemas que tienen ustedes dos y Stoner está aclarando, yo no tengo problemas con Lomax, lo que es que este estudiante Walker en verdad no tiene el nivel académico, no cumple con los requisitos intelectuales para poder cursar este programa. Y Finch se da cuenta que su amigo está hablando en serio. Recordemos, Stoner es muy pasivo, muy sumiso. Es hasta extraño que de repente se sienta tan seguro de tomar una decisión como esta. En verdad está buscando expulsar a un estudiante de la universidad. Entonces Finch dice, bueno, hagamos lo siguiente. Organicemos una presentación, una auditoría donde todos los profesores del programa de literatura escucharemos la presentación de la tesis de este estudiante Walker.
Haremos preguntas, discutiremos y ahí veremos si él en verdad está al nivel del programa, sí o no. Se da esa presentación y Walker arranca, Finch escucha, Stoner escucha, Lomax escucha y Lomax empieza a hacer preguntas, pero las preguntas son extremadamente fáciles. Y Stoner dice, bueno, hasta aquí llegó esto. Voy a hacer las preguntas totalmente válidas para el programa de literatura posgrado, las mismas que yo tuve que responder en mi época, y en verdad Walker no puede responderlas. Y Lomax, para defender a su protegido, que no estamos muy claros por qué lo protege tanto, empieza a intervenir, a atacar a Stoner, se dicen sus palabras, sus comentarios, y Finch básicamente pide tiempo y pide tomar una decisión más adelante, cabeza fría, pide como una especie de prórroga a la audiencia. Y ahí Gordon Finch, y esta es mi escena favorita en todo el libro, llama a Stoner a su oficina. Va a hablar con él y con Lomax, pero llama primero a su amigo por cortesía y le dice, mira, por política, esto se puede poner complicado, Lomax tiene mucho poder, los estudiantes lo quieren, otros profesores lo respetan, viene de Harvard. Creo que lo mejor aquí es que dejemos que este Walker se gradúe, curse el posgrado y simplemente nos dejamos de preocupar por esto. Esta conversación es en la oficina de Finch, él sentado en su escritorio, Stoner sentado enfrente de su escritorio, como un visitante, como un subordinado, en verdad. Entonces Finch no es que le está preguntando a Stoner qué hacer, sino que le está diciendo de manera cortés lo que vamos a hacer. Entonces Finch se para, va hacia la puerta para buscar a Lomax, y en ese proceso que él tiene que caminar al lado de Stoner, Stoner lo agarra por el brazo y le dice, llamándolo por su primer nombre muchísimo tiempo, Gordon, ¿recuerdas lo que dijo Dave Masters una vez? Estábamos los tres juntos en el bar y él dijo que la universidad era un asilo, un refugio del mundo para los desposeídos. Él no se refería a Walker. No dejemos que el mundo de allá afuera entre aquí adentro. Finch instantáneamente recuerda esa conversación, recuerda el valor de la universidad, recuerda sus traumas en la guerra, recuerda la injusticia de la muerte de Dave Masters, recuerda lo que significa haber descubierto ese secreto y formar parte de ese secreto. Y con eso mira a los ojos a Stoner y le dice de manera muy cálida, hijo de puta. Qué increíble ese comentario en este momento. No te tengo que apoyar ahora, te tengo que defender porque tenéis razón. Este estudiante Walker viene ayudado de un hombre de Harvard. Burocracia, poder, prestigio, eso no somos nosotros. Nosotros somos los desposeídos, los que no encajamos allá afuera. Por eso estamos aquí adentro. Es la acción más radical, más fuerte, más personal, más intensa que tomó Stoner en toda la obra. Ahí entendemos por qué la tomó. Él estaba protegiendo el único mundo en el cual él encaja. Si dejamos que esos otros entren aquí, esto se acaba. Finch lo sabe, por supuesto Dave Masters lo sabía, y ahí la amistad como que se recupera. Ellos dejan de tener esa especie de distancia por las decisiones de la guerra. Finch hasta cierto punto entiende. Él no estaba dispuesto a pelear en la guerra, pero sí está dispuesto a pelear por esto. Y yo no estaba dispuesto a pelear por esto. Distintos riesgos, por supuesto, pero se nivelan un poco ahí los dos. Ahora, como Finch al final sí defiende a su amigo Stoner, Lomax, que es el director del programa, obliga a Stoner a simplemente enseñar clases de pregrado. Stoner estaba enseñando clases extremadamente avanzadas de literatura medieval, y ahora de repente tiene que enseñarle las clases a estudiantes del primero, quizás segundo año, muchos de ellos que ni siquiera quieren estudiar literatura. Las clases son un horario muy incómodo, menos tiempos puede pasar él con su hija. Ya tiene 43 años, parece mayor de lo que es. Físicamente se ve mucho más, pues, golpeado. Pero en medio de la oscuridad va a llegar una luz de felicidad. Conoce a un estudiante de su doctorado, una mujer llamada Catherine, que había sido estudiante de él en el pregrado, pero en verdad nunca se habían conectado de esa forma. Ella estaba escribiendo su tesis y decide dársela a Stoner para que la revise. Stoner la lee, pero después no la consigue a ella para devolvérselo. Recordemos, estamos en el siglo XX, no habían copias digitales. Él tiene en su posesión la única copia física de la tesis de esta mujer. Entonces él consigue en el directorio estudiantil la dirección, el registro de Catherine y va a su casa para entregárselo. Toca la puerta, ella lo deja pasar, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Ahí empieza un romance bastante intenso, apasionado entre ambos, que arrancó por supuesto con discusiones de literatura y poco a poco terminó en un verdadero amor. El único que va a sentir en su vida William Stoner. El amor es tanto que todo el mundo se entera. La cuadra se entera, Edith se entera, la esposa de Stoner, pero no le interesa, no le importa. Y poco a poco gente en la universidad se entera y Gordon Finch es uno de esos y él llama a Stoner a su oficina y como amigo le dice, mira, haced lo que queráis con este estudiante. Cabe destacar, no es un estudiante joven,
de pregrado, una estudiante ya en su doctorado, edad más avanzada, y Stoner no le está dando clase a ella. Entonces Finch le dice, no me importa a mí lo que pase con esto, pero Lomax pudiera enterarse de esto. Si ya yo me enteré, él se puede enterar y él pudiera hacer que pagues las consecuencias, y no tú directamente, sino Catherine. Él puede votarla a ella del doctorado. Y Stoner ya había visto pues el daño, ¿no?, a su hija de pagar los platos rotos por el error de las decisiones de alguien más. Él busca a Catherine, le cuenta la conversación y ambos básicamente ya saben lo que tienen que hacer. Acabar con esa relación. La relación era demasiado verdadera, demasiado profunda, apasionada, como para que durara tanto tiempo. Ambos sabían que el amor por la literatura era mucho más fuerte. Ninguno de los dos iba a dejar su carrera por el otro. Catherine se tiene que ir, desaparecer, empezar la vida de nuevo en otro lugar. Muere ese amor de Stoner, el único que tuvo en su vida. Y en una muestra de que todavía existe una especie de fuego interno, no tan sumiso en la personalidad de Stoner, él decide sabotear las clases de pregrado. Él dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a enseñar lo que a mí me dé la gana en estas clases. Y voy a enseñar literatura medieval a estos pobres estudiantes que creen que van a entrar a aprender de sujeto y predicado, ¿no?, cosas básicas. Viene Stoner y empieza a enseñar todo esto tan avanzado. Los estudiantes se quejan con la universidad, esto no es la clase que yo me inscribí, esto está muy difícil. Eso le llega a Lomax, Lomax se va a quejar con Gordon Finch se entera y se echa a reír. Le dice a Lomax, te jodieron, no puedes hacer nada, ¿qué vas a hacer? Le puedes enseñar lo que él quiera. Obviamente era una movida de ajedrez de Stoner para que le devolvieran su puesto y así fue. Al siguiente semestre lo regresan a la posición de profesor en el doctorado. Nuevamente, la novela que celebra esas pequeñas victorias que uno tiene en la vida que poca gente presenció. Avanza la obra, ya Stoner está envejeciendo, su hija ahora es una mujer, tiene vida social, popular, quizás demasiado popular para la época, y ella queda embarazada fuera del matrimonio, que es un gran pecado. En este momento, Edith, la madre, le grita, la insulta, la trata horrible, como siempre la ha tratado en verdad durante todo este tiempo. La única que la trata como una adulta es Stoner. Por eso decía que no creo que el libro sea machista, puedo estar equivocado. Dispuesto a discutir sobre eso, pero Stoner es totalmente compasivo, con mucha más calma, le habla a ella como una adulta, le asegura que la va a apoyar en todo lo que sea que ella decida sobre el embarazo. Grace decide quedarse con el bebé y decide casi mutuamente en familia que debe de casarse con este hombre joven con el que tuvo este hijo. Una decisión que claramente Grace no quiere tomar, pero muy parecida a su madre, ella va a tener que hacerlo. Mientras eso sucede, el ataque japonés en Pearl Harbor ocurre en el estado de Hawái, en Estados Unidos. Empieza la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses, se involucran en este conflicto. Se repite la receta, los jóvenes en la universidad vuelven a alistarse en el ejército, incluyendo al padre del nieto de Stoner, al esposo de Grace. Semana después llega la carta que este joven murió en la guerra. Grace va a quedar pues viuda, joven, madre soltera, va a caer en el alcoholismo y con eso Edith se la va a llevar básicamente a San Luis, a la ciudad de donde ella era, donde todavía está su mamá. Recordemos que su padre se suicidó en la crisis y Stoner únicamente se enterará de la vida de su hija y de su nieto a través de Edith, que ya se pueden imaginar lo corrupta que va a ser esa información o esa conexión. Sin embargo, Stoner sí logró conectar con ella. Hubo una conversación que ambos tuvieron, Grace y su padre, y ella le confesó a Stoner que ella se embarazó a propósito, que ella estaba cansada de estar en esa casa, de su madre opresiva, manipuladora, y estaba buscando cualquier excusa para salirse de ese sistema. Y Stoner como que la vio a los ojos y vio un poco de él en ella, ¿no? Por supuesto, dos mundos totalmente diferentes, pero él no le reprocha a ella su decisión, ni su adicción al alcohol. La entiende. Uno conoce lo que fue vivir con Edith y sabe el daño que le hizo esa mujer a su hija. Pero dos, él sabe lo que es estar en una granja, de manera metafórica, lo que es estar en un sistema que si no tienes la suerte de poder salirte de una manera mucho más constructiva, como le pasó a Stoner, quizás tomas una decisión tan radical como esa. Stoner tiene casi 60 años en este punto en la historia cuando es publicado el nuevo libro de una mujer llamada Catherine Driscoll, la ex amante, bueno, no quiero llamarla amante, la ex verdadero amor de William Stoner. Y esa escena es muy bonita. Él abre el libro, él compra el libro de Catherine y en la primera página, en la dedicatoria es para él. Y él revivió, él le golpeó, en verdad, emocionalmente leer esa página.
En el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, él dice, la tragedia de envejecer no es que uno es viejo, es que uno es joven. Uno es el mismo, ¿no? Al final de cuentas, más maduro, con más experiencia, todo lo demás, pero uno sigue siendo el mismo y esos momentos te marcaron y los pudo recuperar, los pudo sentir vívidamente. Avanzamos más hacia la obra, ya estamos cerca del final. Stoner cumple 64 años. Finch le dice, amigo, ya estamos cerca de los 65, ¿no? La jubilación, ¿qué quieres hacer? Stoner en verdad no se quiere jubilar. Lo único que sabe hacer en verdad es ser profesor de literatura, pero descubre que hay un cáncer en su cuerpo. Decide jubilarse. En la fiesta de jubilación, Lomax da unas palabras, un discurso extremadamente sarcástico. Stoner también da sus propias palabras típicas en una cena de un evento como este, pero nada del otro mundo. Agradecido humildemente de haber sido profesor de literatura por todas estas décadas. Día después, él está en la cama del hospital, con el cáncer ya extendido por todo su cuerpo. Grace lo visita. Recuerdan esos bellos momentos en la infancia, cuando los dos pasaban tiempos, horas, días en la oficina. Y desde su esposa también lo visita. Irónicamente, empiezan a hablar mucho más amablemente sobre la vida que pudieron haber tenido, sobre el tiempo perdido. Pareciera que ambos se perdonaron por no haber hecho lo correcto. Gordon Finch también lo visita. Esas son las únicas tres personas en verdad que están en su vida y él presenciando eso se pone a pensar, ¿qué pensarán de mí? ¿No? ¿Qué dirán ellos sobre mi vida? Yo quise ser profesor y lo fui, pero no se me dio muy bien, ¿no? Tuve mis problemas políticos en la universidad, nunca llegué muy alto. Quise amar y lo hice, pero lo perdí. Quise un matrimonio, lo tuve, pero fui infeliz. Quise amistades, pero murieron en la guerra. Siente dolor, Stoner, considera que su vida es un fracaso. Pero luego de un poco de pensamiento se da cuenta de que aquí hay alegría, que a pesar de todo, eso fue una vida que se vivió y que vale la pena contarla. Y con ese pensamiento agarra el objeto que le dio tanta felicidad en su vida, un libro, y fallece William Stoner. Recordemos el principio del libro. William Stoner, profesor de literatura en la Universidad de Missouri, ha fallecido en el año 1956 y ha sido rápidamente olvidado por los colegas y estudiantes. Y así se acaba esta gran obra. Muchísimos mensajes en la misma. Ya hablamos bastante a través del resumen y el análisis de lo típico, de lo banal, de lo promedio y lo bello que hay en contar eso. Si recuerdan el episodio 100 del podcast, ¿no? El mito de Sísifo de Albert Camus, esta representación de la pregunta más importante de la filosofía, según el autor: ¿por qué no nos suicidamos? Si nada importa. Si ser la celebridad más famosa del mundo, si ser Stoner, todo es igual al final de cuentas, todo no importa. ¿Por qué despertarse al día siguiente? ¿Por qué no acabar con tu propia vida? Y él utiliza el mito de Sísifo, esta historia de la mitología griega, de este hombre que es condenado a empujar una roca muy pesada hacia la cima, inclinada de una montaña, y justo a punto de llegar a la cima, siempre esa roca, esa piedra se le cae, él no puede con el peso y tiene que repetir eso por toda la eternidad. Y lo que Camus hizo en ese gran ensayo fue decir que nosotros tenemos que imaginarnos que Sísifo está sonriendo, que él está feliz. Sí, al final de cuentas esa piedra no importa, tienes razón, pero es tu piedra. Más nadie eligió esa piedra, es la tuya. ¿Y sabes qué? Quizás ni siquiera elegiste la piedra, alguien más te la puso ahí. Pero eres tú el que la está empujando, más nadie la está empujando. Sí, Stoner, tuviste conflictos con política en la universidad, más nadie los tuvo como tú. Y más nadie tuvo ese matrimonio que tuviste tú. Y más nadie tuvo las experiencias que tuviste tú. Y más nadie perdió el tiempo en la granja como lo perdiste tú. Todo es único. Y eso tiene su belleza. Y eso tiene algo que merece ser, pues, celebrado, contado. Que me lleva al siguiente gran mensaje de la obra, que es que quizás la vida de Stoner ni siquiera es un fracaso. Él sobrevivió dos guerras mundiales, sobrevivió la Gran Depresión, hambres, crisis económicas, muertes, tragedias. Él persistió. Cuando muchos murieron, él sobrevivió. Cuando había mucha oscuridad, él fue una luz. Sí, perdió el amor, pero lo conoció. Y sí, perdió una relación quizás mucho más fructífera con su hija, pero la tuvo en su momento. Y quizás pudo haber llegado más lejos en la universidad, pero llegó a ser profesor de universidad. Y quizás pudo haber aprendido de literatura antes, pero sí aprendió de literatura en su momento. Yo recuerdo a Luis Enrique, el técnico de fútbol, que él perdió una hija, creo que tenía 8 o 9 años. Y esa entrevista es muy emotiva. Él dice que la manera que él lidia con eso psicológicamente,
con el dolor, lo que no tiene nombre, como el libro de Piedad Bonet. Él dice, yo tengo que pensar que sí lo tuve. Si ese amor tan grande lo perdí, pero lo tuve. Por 8 o 9 años tuve la mayor felicidad que se puede tener. Y tengo que aferrarme a eso, no puedo aferrarme a lo demás. Y Stoner se siente como que al final del libro haciendo lo mismo, haciendo ese ejercicio psicológico de recordar que todo lo que fue una derrota es una victoria para otras personas. Lo hablamos hace poco con el ruletista, sin arruinar la historia, de Mircea Cartarescu, en el episodio anterior. Yo le conté esto a la gente en el club de lectura, que los cementerios, ellos saben esto, ellos saben que la gente va a ser olvidada. 80 años después, a menos que sea un personaje histórico, pero 80 años después de tu muerte, ellos reciclan tu parcela, porque ese es el número en el cual la gente ya es olvidada. Entonces piensa eso, después de que mueras, 80 años después ya nadie se va a acordar de que exististe. Entonces, si esa es la realidad de la vida, ¿quiénes son los héroes? No es lo que sí son recordados, somos todos nosotros. Este libro es para todos nosotros. Y por eso que me encantó este libro, porque llenó una necesidad literaria que hacía falta y que me hacía falta a mí. No tener que leer lo espectacular siempre, sino también leer la vida gloriosa de lo común. Cada tumba y cada entierro fue una vida y toda vida merece una historia, así haya sido olvidada. Siempre he dicho que los libros de autoayuda, que tienen su valor utilitario, se han convertido en el vehículo para responder preguntas que usualmente, históricamente, respondían la literatura y la filosofía. Digo eso porque si algún día ven a alguien más tambaleando sobre su posición en la vida, sobre su importancia en el mundo, lo que les sirva, pero si quieren recomendar un libro que valga la pena, que los mejore emocionalmente, recomiéndenle Stoner de John Williams. Muchísimas gracias por escuchar, espero que hayan disfrutado de este episodio, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano.